seguimos el comentario en el credo, después de haber hablado, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, viene, creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo. Ya la primera frase dice muchísimas cosas. Habla de Jesucristo. Jesucristo, la palabra Jesucristo es que Jesús de Nazaret es el Mesías. Que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y además es Señor. Señor es un título divino. Y además, según dice la continuación, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Hijo de Dios. Realmente Hijo de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos. Con eso ya nos situamos en la figura magnífica de Jesucristo. Mesías, Señor, y entendido, Dios, Hijo de Dios en un sentido fuerte. Mesías, Señor, Hijo. Además, Señor, Hijo, de la misma naturaleza, vamos, de que procede del Padre antes de todos los siglos. Hijo auténtico, eso es lo que se subraya ahí. Las expresiones del credo están tomadas de los evangelios, principalmente el Evangelio de San Juan, pero vamos también de las cartas de San Pablo y etcétera. Y una vez Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, bueno, pues nos dicen que eres Elías, Jeremías, uno de los profetas. Claro, nos le dijeron también que algunos pensaban que era un embaucador o que era un charlatán, ¿verdad? No le dijeron. Y pensaban que era un profeta. Muchos pensaban que era un profeta. Algunos incluso lo reconocen como Mesías, que era el prometido de Israel, el salvador de Israel, la figura que iba a salvar a Israel, prometida, perfectamente identificada. Pero Jesucristo es más que eso, porque hemos dicho es Mesías, Señor, Hijo, único del Padre, Hijo único del Padre, Hijo auténtico además, nacido antes de todos los siglos, que engendrado, nacido antes de todos los siglos. Y claro, la figura de Jesucristo ha presentado, claro, es una figura magnífica, pero siempre ha estado sometida a interpretaciones que dependen de las épocas. En la época antigua, muy pronto, digamos, se pasaban por arriba como mal configurado, porque decían, no pensaban que pudiera tener nada humano, que se hubiera encarnado realmente. Pensaban de una figura más o menos divina, pero eso es también de alguna manera lo que mezcla Arrio y lo que da origen a esta parte del credo, ahí al credo niceno-constantinopolitano, a este credo de Nicea, y después de Constantinopla, que quiere justamente salir al paso de los arrianos y decir, no, Jesucristo realmente es nacido del Padre, etcétera. Lo veremos ahora inmediatamente. Claro, hoy los problemas van por otro lado. Hoy los problemas pueden ser, la figura de Jesucristo se acomoda a los gustos del tiempo, puede ser parecido al Che, era unos años, o el Che parecido a Cristo, ¿no? Se combinaban un poco las figuras, simplemente por la barba y tal, y una figura así como de revolucionario, o puede ser quizá más tipo hippie, será un poco después, o hoy digamos pues la típica buena persona que de alguna manera es una persona religiosa y que está vista solo desde abajo. Pero claro, eso no es el misterio de Jesucristo. O sea, desde el principio, digamos que en este tema no sucede como en Buda, que fue divinizado, pues me parece en el siglo V, siglo VI de nuestra era, pero vivió en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, bueno, era un sabio, pero es divinizado. Aquí, digamos, el testimonio de los primeros cristianos ya está insertado en un Cristo que es Mesías. ¿Qué dice los hombres? Porque cuando le responde Pedro, le dicen esto, ¿y tú, Pedro? ¿Qué decís vosotros? Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que es lo que confiesa. Con ese Hijo del Dios vivo absolutamente subrayado, subrayado desde el principio, porque existe antes de todos los tiempos, porque efectivamente es Dios, porque es Señor del sábado, porque hace milagros, porque tiene esa relación personal con el Padre, porque preexiste, antes de que Abraham existiera, existo yo. Eso es el testimonio de los evangelios. Y también la figura de Cristo magnífica que aparece en los himnos de San Pablo, con los himnos de Colosenses. O sea que la figura de Cristo presentada como Hijo de Dios, y como diríamos Dios, es de los primeros tiempos, no está inventada después. O sea, o rechazamos todo o no podemos hacer una especie de lo que quieren algunos, que digamos una especie de devaluación cristiana, y además es un tema absolutamente central. El Dios que nosotros conocemos es trino, con Jesucristo que es Hijo. Y aquí aparece entonces todo esto subrayado. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luego veremos lo que significa esto. Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero, Dios verdadero. Esto es solo insistir en la idea que es efectivamente Dios, no es algo intermedio. Y además, muy interesante, engendrado, no creado. Claro, esta es una observación que solo se percibe si se tiene un poquito de pesquis teológica, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si Dios es creador, la creación es por la voluntad. Dice, quiero que sea, además así aparece en el Génesis, ¿no? Hágase esto, hágase lo otro. Es una expresión de la voluntad de Dios. Y todas las cosas han nacido porque Él ha querido en un momento dado. Pero el Hijo no sale porque haya querido, sino es como los hijos, nacen ¿de qué? De la propia naturaleza. Y por eso está puesto aquí, engendrado. Engendrado por la naturaleza, no creado. Utiliza la experiencia que tenemos de cómo cómo funcionan los seres vivos que engendran, ¿no? Y engendran no por la voluntad. Los seres vivos son capaces de crear cosas con la voluntad. Yo quiero hacer esto y hago cosas. Pero lo otro es una engendra la naturaleza. Dios no tiene cuerpo, pero también engendra la naturaleza, no la voluntad. El Hijo procede de la naturaleza, no de la voluntad. Claro, son palabras pobres para utilizarlas, que nosotros sacamos, como vemos de la experiencia, para utilizarlas en Dios, pero son significativas. Y luego añade una expresión muy curiosa, de la misma naturaleza del Padre. Decíamos que este credo se compone en Nicea, y después se completa, sobre todo por la tercera parte, del Espíritu Santo, en Constantinopla. Nicea 325, Constantinopla 381. Claro, el problema era Arrio, que al final situaba una figura intermedia, digamos una especie de figura divina intermedia, ¿no? Unida a Jesucristo. Bien, el verbo, figura intermedia unida a Jesucristo. Pero, claro, cuando dice de la misma naturaleza, ¿qué quiere decir? Antes hemos dicho engendrado, que de la naturaleza divina procede el Hijo. No es una criatura, no es algo inferior, es de la misma naturaleza y por tanto de la misma categoría, que ya lo he dicho antes, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, no algo inferior. Entonces, esta es la confesión, porque Cristo mismo se manifiesta como Hijo de Dios. Hijo no en un sentido amplio y figurado, sino en un sentido auténtico, y así es como lo reconoce la primera comunidad cristiana que lo adora, y lo confiesa como Dios, el Padre, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, Dios también, entonces, de la misma naturaleza, que lo veremos subrayado. Y añade simplemente también, que son expresiones tomadas de la Biblia, en concreto de los libros sapienciales, de la sabiduría. Dice, por quien todo fue hecho, también está en la carta a los Hebreos, también lo dice San Pablo. Por él, la sabiduría divina, el Hijo está asociado a la sabiduría divina, y Dios con la sabiduría divina, con su sabiduría ha creado el universo. Por tanto, de alguna manera, toda la creación ha sido hecha por el verbo, por el logos. La palabra verbo, en el principio era el verbo, que es el prólogo de San Juan, aparece ahí, significa también contenido intelectual, expresión intelectual, comprensión, y por tanto el haberse hecho todo a través del verbo tiene esa lógica. En el misterio de Dios, en la vida de Dios, que esto nos da unas pistas para iluminarlo, el Padre, el Hijo que es, va en la línea de la sabiduría, y por tanto el ese engendrarse va en la línea de la sabiduría, no lo desarrolla aquí. Como nosotros engendramos ideas, de alguna manera en Dios que es inteligente, el Hijo procede por naturaleza de esa manera. Esto será la teología trinitaria, ¿verdad? Solamente lo he avanzado un poco. Bueno, esta es la confesión de fe. Decimos, ¿con qué nos hemos tropezado? Con ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí está la cuestión. Pero desde luego la tradición cristiana lo que dice, que es bien fuerte, que es Hijo auténtico de Dios, Hijo verdadero, Hijo unigénito, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.